El jovero iba adelante, como siempre. Así lo hacía siempre que el camino se ponía peligroso. No porque José se lo mandara, porque el animal lo decidía solo. Ponía sus patas adelante y abría el camino, mientras el oscuro venía atrás con Martín, obediente, callado, sin cuestionarse nada. Así habían vivido 4 años. 4 años de caminos nocturnos por el desierto de Durango, de arroyos cruzados a escape, de noches dormidas bajo los mezquites con los oídos abiertos y el corazón listo para saltar. 4 años en que los 2 hombres y los 2 animales aprendieron a funcionar como una sola cosa, como un organismo de 4 patas que piensa con 8 oídos y ve con 8 ojos y siente el peligro antes de que el peligro tenga nombre. Pero esa tarde en Durango, con el sol todavía alto y los soldados esperando entre los mezquites del borde de la ciudad, el jovero hizo algo distinto, algo que nadie entendió, algo que nadie ha podido explicar en todos los años que han pasado desde entonces. José ya corría libre. Ya se había escabullido por el flanco izquierdo mientras los soldados apuntaban al derecho. Ya tenía 30 pasos de ventaja sobre los rifles que estaban buscándolo. Ya el monte lo cubría. Ya estaba salvado. El jovero lo sabía. Iba a media carrera cuando se paró. Las 4 patas clavadas de golpe en el suelo de caliche de Durango, así de seco, así de definitivo. José tiró de las riendas con todas sus fuerzas y el animal no obedeció. El animal nunca antes en 4 años había ignorado una orden de su jinete, pero esa tarde la ignoró y giró. Dio media vuelta, despacio, con esa calma que no pertenece al momento de las balas, y empezó a caminar de regreso hacia donde estaban los rifles. José le pegó con los talones en el costado, jaló el cabestro, maldijo en voz alta. Hizo todo lo que se le hace a un caballo que se niega. El jovero siguió. Los soldados que venían de la calle lateral frenaron cuando lo vieron aparecer. En ese segundo de confusión, en ese instante donde nadie sabía exactamente qué estaba pasando, José alcanzó a saltar al suelo. Y cuando los soldados reaccionaron, cuando volvieron a apuntar, ya no apuntaban al hombre. Apuntaban al caballo que caminaba hacia ellos. Los 3 disparos sonaron así. 1, pausa. 2, pausa. 3. 3 tiros en ese animal que había cruzado arroyos sin mojarse, que había corrido sin levantar polvo, que había visto peligros antes de que los hombres los pudieran ver. 3 tiros para tumbar algo que no debería haberse podido tumbar con nada menos. El jovero cayó de lado, en el polvo color ocre del camino de Durango, y sus patas siguieron moviéndose un momento, como si su cuerpo no le avisara a su corazón que ya se había terminado todo. José lo vio desde los matorrales. No lloró, no gritó, no salió a ayudarlo, solo se quedó mirando, con las manos aferradas a las ramas de un mezquite, viendo cómo el animal más fiel que había tenido en su vida se quedaba quieto para siempre en la tierra que ambos conocían tan bien. Eso ya lo sabes, compadre. El corrido te lo dice claro. El jovero ya murió. Ya no lo irán a mentar. Se quedó solo el oscuro. Y José siguió su camino. Pero lo que el corrido nunca te contó, lo que cabe en esos 4 minutos de canción, pero que en realidad duró años enteros de vida, de amistad, de sangre y de tierra de Durango, es por qué ese animal dio media vuelta. ¿Por qué un caballo que ya estaba libre eligió regresar a donde estaban las balas? Esa historia, con todo lo que no te dicen, es la que te voy a contar ahora. Y te lo digo de una vez, compadre. Cuando termines de escuchar esto, nunca más vas a oír los 2 amigos ni el caballo jovero de la misma manera, porque lo que te voy a contar no es solo la historia de Martín y José. Es la historia de 4 seres que vivieron juntos, que se cuidaron juntos, y que al final pagaron el precio de esa lealtad de maneras que ninguno de ellos escogió. Yo soy Potro Cuentista, y antes de comenzar quiero pedirte algo, compadre. Cuéntame en los comentarios. ¿Has visto algún animal que pareciera entender cosas que los humanos no podemos explicar? Un perro que avisó antes del peligro, un caballo que no quiso avanzar en un camino que resultó malo, algún animal que en el momento más importante hizo algo que nadie entiende hasta hoy. Cuéntame tu historia ahí abajo.
Dale like y suscríbete al canal para que nuestro encuentro sea todos los días. Ahora sí, vamos a comenzar. Mapimí, Durango. Hay que conocer ese lugar para entender a estos hombres. No es un pueblo que te explique sus secretos de entrada. Te los va dando poco a poco, como agua de arroyo en tiempo de secas, a cuentagotas, apenas suficiente para no morir de sed. El municipio de Mapimí está en el norte de Durango, donde la tierra decidió hace mucho que no iba a darle nada fácil a nadie. El bolsón de Mapimí es una cuenca cerrada, de esas donde el agua entra y no sale, donde se evapora, se pierde, desaparece como muchas cosas en ese lugar. El suelo es de caliche y polvo apelmazado. Los mezquites crecen más torcidos que rectos, y el sol de julio pega con esa fuerza particular que solo conocen los que han trabajado un llano norteño sin sombra desde las 6 de la mañana hasta que ya no se puede ver. Hay algo en ese tipo de lugar que le hace algo a la gente que crece ahí. No los endurece en el sentido ordinario, sino que les afina la percepción. Les enseña a detectar cambios mínimos en el ambiente, porque en un desierto, los cambios mínimos son los que avisan lo importante. La dirección en que se mueve el viento antes de que llegue la tormenta. El sonido del arroyo que baja antes de que sea visible, el polvo que se levanta en el horizonte antes de que se distinga si es ganado o es gente. Las minas de hojuela estaban ahí cerca. Las minas que sacaban plata y oro de las entrañas de esa sierra polvorienta y que habían enriquecido a los accionistas de la compañía minera, mientras los peones de Mapimí seguían viviendo en jacales de adobe con techo de lámina que lloraba cuando llovía. Era un pueblo de hombres que sabían trabajar, pero que nunca veían el fruto de lo que trabajaban. Porque el fruto se iba para arriba en la cadena, siempre, sin excepción, hasta llegar a manos que nunca habían tocado un pico ni una pala, ni se habían despertado antes del sol para ir al pozo a cargar el agua del día. Ahí nacieron los dos. Martín Reyes llegó al mundo en una mañana de agosto en que el calor era tan pesado que los gallos no quisieron cantar. Su madre lo parió con una partera que cobró lo que no había y que dejó una deuda que el padre tardó 3 años en terminar de pagar. El padre era peón de una hacienda que ya no existe, de esas que le rentaban el trabajo a los hombres y después les cobraban la renta de la herramienta, la renta del agua, la renta del techo, la renta del maíz que necesitaban para comer, hasta que al final de la quincena el hombre quedaba debiendo en lugar de ganando. Así funciona el sistema cuando está diseñado para que nunca salgas. Martín creció sin guaraches hasta los 9 años, no porque se los hubiera quitado el arroyo, como les pasa a otros, sino porque nunca los tuvo. Sus pies estaban curtidos como cuero de tambora, tan endurecidos que caminaba sobre las piedras del llano sin hacer gesto. Tenía las costillas marcadas como teclas de acordeón cuando se quitaba la camisa. Y la camisa, la única que tuvo hasta los 12, estaba tan remendada con hilos de tantos colores distintos que ya no se sabía cuál había sido el color original. Su madre la había zurcido tantas veces que la prenda parecía un mapa de caminos que no llevaban a ningún lado. Pero Martín tenía algo que ninguna costura podía remendar ni ninguna pobreza podía quitarle. Tenía ese silencio interior de quien observa y guarda y procesa sin necesitar que nadie le explique nada. Ese silencio que los animales detectan antes que los humanos, y que es la razón por la que ciertos hombres con nada en los bolsillos tienen todo el respeto de los caballos desde el primer momento. José Alvarado nació en Bermejillo, que está más al norte, cerca del río Nazas, en esa parte de Durango donde el algodón y el trigo crecen bien si el agua llega, y si no llega, no crece nada. Llegó a Mapimí de muy chico con su madre y 2 hermanas, después de que su padre se fue un día hacia el norte a buscar trabajo y nunca regresó. No mandó carta, no mandó dinero. Simplemente dejó de existir para ellos como si nunca hubiera existido, que es la manera más cruel de irse porque no te deja el duelo limpio. La madre de José era una mujer de rebozo gastado y manos que siempre olían a masa de maíz. Cocinaba agua con sal y hojas de quelite cuando había quelite. Cuando no había, tortillas con aire y la esperanza de que mañana viniera diferente. José aprendió desde muy chico a no hacer preguntas sobre el hambre porque las preguntas no llenaban el estómago y solo le ponían cara de tristeza a su madre.
y eso era lo último que él quería ver en el mundo. A diferencia de Martín, José era hablador, no de manera ruidosa, sino de esa manera del norte que es hablar sin decir de más, donde cada oración tiene su peso y no se gasta saliva en relleno. Reía fácil, le gustaba la gente. Tenía ese don que tienen ciertos hombres de hacer que los demás se sientan cómodos desde la primera conversación, que es una forma de inteligencia que nunca aparece en los libros, pero que vale más que muchas que sí aparecen. Se conocieron en el corral de don Ernesto Luján, que tenía las únicas 5 vacas del rumbo y que necesitaba chamaquitos para cargarle el agua y limpiarle los establos. Les pagaba con un taco de frijoles al final de la tarde y la posibilidad de quedarse a ver a los animales antes de irse a sus jacales. Y fue ahí, en ese corral de polvo y estiércol y moscas y paja vieja, donde los 2 chamaquitos de Mapimí vieron por primera vez lo que iba a definir sus vidas. Un caballo. No el de don Ernesto, que era un tordillo viejo sin historia, sino el de don Jacinto Palma, que pasó por el carril de enfrente una tarde de octubre montado en un alazán que a los 2 chamaquitos les cortó el aliento. Era un animal joven, musculoso, con esa manera de moverse que tienen los caballos bien trabajados y bien comidos. Los cascos limpios, la crin trenzada, el lomo brillante de un cuidado que se nota desde lejos. Martín se quedó pegado al barandal del corral de don Ernesto sin moverse durante el tiempo que tardó don Jacinto en cruzar el carril, con la boca ligeramente abierta y los ojos siguiendo cada paso de ese animal como si fueran imanes y el caballo fuera el único metal que había en el mundo. José, que estaba junto a él, vio la misma escena y sintió algo en el pecho que no supo nombrar, pero que reconoció como importante, como el inicio de algo. Ninguno de los 2 dijo nada en ese momento, pero los 2 tomaron la misma decisión sin consultársela, que de ahí para adelante lo que más querían en la vida era estar cerca de eso, de esa cosa que los caballos tienen y que no tiene nombre en español, pero que se siente cuando lo ves de cerca. Esa mezcla de fuerza y elegancia y velocidad contenida que hace que el mundo parezca más posible desde su lomo que desde cualquier otro lugar. Los caballos de don Ernesto no eran gran cosa. Un tordillo viejo con las patas hinchadas, una yegua prieta que ya casi no veía, y 2 cuacos de trabajo que cargaban los costales de maíz hacia la estación de tren de San José. Animales de uso, sin elegancia ni historia. Animales que no iban a llevar a nadie a ningún lado emocionante. Pero para Martín y para José, esos animales eran lo más valioso que habían tenido cerca en sus vidas cortas. Martín los miraba de lejos primero, con esa cautela de quien sabe que lo que le gusta puede quitársele de golpe. Se quedaba parado en la orilla del corral, con los brazos sobre la madera rajada del barandal, sin decir nada, sin moverse, solo mirando cómo respiraban, cómo movían los labios sobre el heno, cómo sacudían las orejas para espantar las moscas. José era diferente. José se metía de frente, sin pedir permiso, sin anunciarse. Un día don Ernesto lo encontró acostado en el suelo del establo, con la cabeza apoyada en las patas del tordillo viejo, dormido como si estuviera en el mejor petate del mundo. «¿Qué haces ahí, muchacho?» José abrió los ojos y sonrió sin pena. «Me están haciendo compañía, don». Don Ernesto no supo si regañarlo o reírse. Al final hizo las 2 cosas, pero no los corrió. Y no fue la última vez que don Ernesto los encontró en lugares donde no deberían estar. Los encontró una mañana limpiando los cascos de la yegua prieta con un palo delgado que Martín había afilado en un lado para sacarle la tierra incrustada, con la paciencia meticulosa de quien hace algo porque quiere hacerlo bien y no porque alguien lo esté mirando. Los encontró otra tarde cargando agua extra para el tordillo viejo. 2 viajes más de los que les correspondían, en silencio, sin pedir que se los reconociera. Don Ernesto era un hombre práctico. Sabía distinguir entre la gente que trabaja porque no le queda de otra y la gente que trabaja porque hay algo dentro de ellos que los empuja. Los primeros hacen lo mínimo. Los segundos hacen lo que nadie les pidió y no esperan que nadie lo note. Esos 2 chamaquitos eran de los segundos, así que no los corrió. Porque había algo en esos 2 chamaquitos,
en la manera en que se relacionaban con los animales, que hacía que los animales se calmaran. El tordillo viejo, que mordía a cualquier desconocido que se le acercara, dejaba que José le limpiara las patas hinchadas sin protestar. La yegua casi ciega, que se espantaba con cualquier ruido fuera del ordinario, se quedaba quieta como piedra cuando Martín le hablaba al oído con ese tono bajo que él usaba y que nadie más en el rancho sabía imitar. Era algo que no se aprende, algo que se trae de fábrica o no se trae, y los dos lo traían. Pasaron los años, dejaron de ser chamaquitos y se convirtieron en hombres. No con ceremonia ni con anuncio, sino de esa manera en que el norte convierte a sus hijos en adultos, a fuerza de trabajo y privación, y de aprender a esperar sin que la espera te mate. Martín tenía 22 años cuando apareció el oscuro. Era un animal que alguien había dejado atado en el poste de la plaza de Mapimí una mañana de martes, sin explicación, sin dueño aparente, con una soga vieja alrededor del pescuezo y el lomo con marcas de riendas que lo habían trabajado duro. Nadie reclamó al animal en 3 días. El municipio iba a venderlo cuando Martín llegó con lo que había juntado en un año entero de trabajar las siembras de temporal. 5 pesos, lo que era un año de privaciones, de tortillas contadas, de dormir en el frío sin cobija suficiente. Un año de levantarse antes del sol y acostarse después del sol y comer lo que hubiera y agradecer que hubiera algo. Por ese animal oscuro, sin nombre, sin historia conocida, con las costillas marcadas y los ojos que no pedían perdón por nada. Los que estaban en la plaza dijeron que Martín había pagado de más. Martín no les hizo caso, porque cuando ese caballo lo miró a los ojos por primera vez, Martín sintió algo que no había sentido nunca antes en sus 22 años de vida, que ese animal lo reconocía. No a él como persona, sino a algo que llevaba dentro. A esa cosa sin nombre que tiene que ver con las ganas de ser libre, con no deber nada a nadie, con moverse por el mundo sin el peso de lo que te impusieron encima desde que naciste. El oscuro lo vio y lo reconoció. Y Martín le devolvió la mirada y pensó, tú y yo somos lo mismo. El jovero llegó distinto. Apareció en la vida de José como aparecen las cosas que realmente importan. Sin anuncio, sin explicación, casi de noche. Era un caballo jovero, de ese color entre bayo y dorado que en el norte llaman así, con los tobillos más oscuros y la crin casi blanca en las puntas. No era grande, no era musculoso. Tenía esa complexión de quien ha corrido mucho sin comer bastante, con las ancas angulosas y las patas finas como queriendo no ocupar demasiado espacio en el mundo. Lo traía un arriero que pasó por Mapimí de camino al norte, con un grupo de animales que llevaba a vender al otro lado. Lo traía además porque el jovero le daba problemas dentro del grupo. No se juntaba bien con los otros caballos, los ponía nerviosos, se apartaba solo en los descansos, y los animales que se apartan solos siempre le dan desconfianza al que los trabaja, porque un animal que no quiere juntarse con su propio tipo o sabe algo que los demás no saben o tiene algo que los demás no tienen, y en cualquier caso te complica la vida. José lo vio desde la calle y se paró. El arriero, que lo notó mirando, le dijo, «Ese bicho está maldito, muchacho. No come bien, no duerme bien, no se junta con nada. Si me das algo por él, te lo doy barato, porque me está causando más problemas de lo que vale». José no tenía nada. Le preguntó cuánto. El arriero dijo una cifra. José fue a su jacal. Habló con su madre de la manera en que los hijos hablan cuando ya tomaron la decisión, y lo que buscan no es permiso, sino algo más parecido al perdón de antemano. Y regresó con el rebozo de lana, que era lo único de valor que tenía la mujer. El único rebozo bueno que había tenido en su vida, guardado en el baúl de madera para los días de misa mayor y de visitas importantes. El arriero aceptó. La madre de José no dijo nada cuando vio llegar a su hijo con el caballo y sin el rebozo. Solo lo miró con esa mirada larga que tienen las madres cuando entienden cosas que prefieren no decir en voz alta, y se metió al jacal a terminar de hacer las tortillas. Y así llegó el jovero. Cuando los dos hombres se juntaron con sus dos animales por primera vez en el corral de tierra que Martín tenía al lado de su jacal,
pasó algo que los dos recordaron siempre. El oscuro y el jovero se miraron. No se olfatearon, como hacen los caballos cuando se conocen. No relincharon, no mostraron los dientes, no hicieron ninguna de las cosas ordinarias que hacen los animales cuando se encuentran por primera vez. Solo se miraron, así de quietos, un momento que duró más de lo normal, como dos personas que ya se conocían de antes y no necesitaban el ritual de la presentación. Y después los dos animales se pusieron uno junto al otro, el oscuro a la izquierda y el jovero a la derecha, como si alguien les hubiera asignado sus lugares desde antes, y así se quedaron. Martín miró a José. José miró a Martín. Ninguno dijo nada, pero los dos pensaron lo mismo, que eso no era normal, y que tampoco era algo que les preocupara demasiado, porque en una vida que no les había dado nada de balde, la llegada de algo inexplicable, pero bueno, era lo último que iban a cuestionar. El tren de Bermejillo pasaba 2 veces por semana. Venía cargado con el dinero de la compañía minera, las 40 cajas de monedas que servían para pagar a los trabajadores de las minas de hojuela, plata y oro que habían salido del fondo de esa tierra árida en las manos callosas de los peones, para regresar brevemente a sus manos en forma de salario miserable antes de volver a irse hacia arriba, siempre hacia arriba, sin falla, sin excepción, hacia los propietarios, hacia los accionistas, hacia los hombres de abrigo y sombrero de ciudad que nunca bajaban al fondo de ninguna mina. También cargaba lingotes cuando había mucho mineral. Y el convoy que venía de Parral a veces traía más de lo que se anunciaba oficialmente. La gente de Mapimí lo sabía. Lo había sabido siempre. Era el secreto mejor guardado que todo mundo conocía. De esos que se cuidan no porque sean secretos, sino porque a nadie le conviene que el conocimiento llegue a los oídos equivocados. Un hombre viejo, don Pascual, que había trabajado 20 años en las minas de hojuela y que tenía el dedo índice de la mano derecha aplastado por un derrumbe de túnel, fue el que le habló a Martín una noche en la cantina de Mapimí, no en voz alta, en ese tono de quien dice algo importante sin querer que parezca importante. «Ese tren no tiene suficiente seguridad», le dijo, mirando su vaso de mezcal y sin levantar los ojos hacia Martín. 4 soldados, a veces 3, si uno está enfermo o en otro destino. Y viene cada martes y cada viernes, puntual como el sol. Martín no contestó de inmediato. Bebió, esperó. Don Pascual se limpió el bigote con el dorso de la mano. Lo que lleva en esas cajas no vale menos que lo que esa compañía nos robó en 20 años a los que trabajamos ahí. Solo te digo. Y se fue, sin esperar respuesta, sin saber si Martín iba a hacer algo con esa información o si se la iba a llevar a la tumba como la mayoría de los hombres se llevan las cosas importantes. Martín fue a buscar a José esa misma noche. Le contó lo que había escuchado. José lo escuchó sin interrumpir. Cuando Martín terminó, José se quedó callado un momento largo, mirando al jovero que estaba atado afuera de la puerta, con esas orejas que el animal ponía siempre hacia adelante cuando sentía que algo importante estaba pasando cerca. «¿Y si nos atrapan?», preguntó José. «Entonces nos atrapan», dijo Martín, sin rodeos, sin drama. «Pero, compadre, ¿cuántos años más vamos a trabajar para que otros coman con lo que nosotros sudamos?». José no contestó esa parte de inmediato, pero miró al jovero, y el jovero lo miró a él. Y algo pasó en ese intercambio que no tuvo palabras. La madre de José lo esperó 2 días después en la puerta del jacal, con los brazos cruzados sobre el pecho, la manera en que solo esperan las madres que saben sin que nadie les diga. «No vayas, mijo», le dijo, sin preámbulo, sin explicación, sin pregunta previa, solo eso. José se paró en seco. «¿A dónde, ama?». «A donde sea que estés pensando ir con tu compadre», dijo ella. «Lo que están planeando no termina bien. Lo sé aquí». Y se tocó el pecho con 2 dedos. «No estamos planeando nada». La madre lo miró con esa mirada que le dice a uno que está mintiendo sin necesitar decirle que está mintiendo. «Está bien», dijo José al final. «No voy». Pero los dos sabían que eso no era verdad. Era como pedirle al río que no baje, como pedirle al mezquite que no se tuerza. La tierra ya estaba inclinada hacia ese lado, y los pies ya estaban andando solos desde mucho antes de esa conversación. Lo que Martín y José no sabían esa noche
era que lo que iban a comenzar no era solo un robo. Era el inicio de una leyenda que iba a durar más que ellos, más que sus hijos y los hijos de sus hijos, más que cualquier cosa que hubieran podido construir o destruir con sus manos. Pero eso viene después. El primer robo no fue grandioso. No fue como en las películas, donde los hombres llegan con pistolas brillantes y caballos bien ensillados, y el tren se detiene dramáticamente bajo la luna llena, mientras el viento les agita los sombreros. Fue de noche, con luna escondida detrás de las nubes de agosto, en el trecho de vía que va entre San José de Bellavista y la estación pequeña antes de llegar a Bermejillo. El tramo donde el tren baja la velocidad porque hay una curva cerrada y el maquinista tiene que ir despacio por las instrucciones de la compañía. Martín y José esperaron desde las 3 de la tarde, escondidos entre los mezquites, con el oscuro y el jovero atados más atrás donde el matorral era más cerrado. El calor de agosto pegaba con mala leche incluso de noche. El sudor les chorreaba por la espalda, les picaba en los ojos, les hacía pesar la ropa como si estuviera mojada de agua. Los insectos cantaban, los grillos, las chicharras, ese ruido constante y profundo del desierto de noche que solo para cuando algo lo interrumpe. Y entonces fue cuando el jovero empezó a hacer algo raro. Martín lo notó primero. El jovero llevaba un rato con las orejas apuntando hacia el norte, así de tiesas, de esas orejas que los caballos ponen cuando detectan algo que sus ojos todavía no ven. No estaba agitado, no relinchaba, solo miraba al norte con esa concentración quieta que se le ponía cuando algo estaba por cambiar en el ambiente. El oscuro no hacía nada de eso. Tenía las orejas hacia atrás, que era su manera de decir que prefería estar en otro lugar, pero tampoco estaba alerta. Solo el jovero. Martín le señaló el animal a José con un gesto sin hablar. José miró, asintió. Los dos esperaron. 5 minutos después escucharon los rieles. Ese vibrar leve de la vía antes de que el tren sea visible. Ese zumbido que la tierra conduce mejor que el aire. Era el tren. Venía puntual. Pero el jovero ya lo había sabido. Ya lo había sabido 5 minutos antes que ellos. Eso fue lo primero. Y hay algo que no se puede entender sobre ese primer robo si no se entiende lo que eran esas noches para los 4 en esos primeros meses. Martín y José no eran hombres que hablaran mucho, no de las cosas importantes. Lo que tenían entre ellos no necesitaba palabras porque llevaba demasiados años construido en silencio, en tacos de frijoles compartidos, en trabajos de peón que hicieron lado a lado sin quejarse, en noches de frío durmiendo en el suelo con una cobija entre los dos porque no había más. Pero en la cañada del silencio, en esas noches largas de agosto, cuando el desierto de Durango huele a tierra caliente y a creosota, y el cielo tiene más estrellas de las que una vida alcanza a contar, pasaba algo con los 4 que Martín intentó describir una sola vez, y no encontró las palabras. Lo intentó con esto. Es como cuando no tienes que estar explicando nada, como cuando el silencio pesa bien. Y José asintió, porque entendía. Los 4 habían aprendido el idioma del otro sin necesitar que nadie les diera clases. El oscuro sabía cuándo Martín quería moverse de un lugar sin que Martín jalara las riendas, con solo el cambio de peso en el lomo. El jovero sabía cuándo José estaba nervioso antes de que los nervios llegaran a las manos, y ponía el paso más firme, más seguro, como diciéndole al cuerpo de su jinete que había alguien ahí que no iba a dejar que pasara nada. Y los 2 animales, cuando los dejaban sueltos juntos en la cañada después de una noche de trabajo, hacían siempre lo mismo. El oscuro se recostaba primero, de lado, en el suelo de tierra seca, y el jovero se quedaba parado junto a él, con las orejas moviéndose despacio, haciendo guardia. No porque alguien se lo pidiera, porque así era. Era la única manera en que los 2 sabían estar juntos. Martín lo vio una noche y no dijo nada durante un rato. Después le dijo a José, ¿ves eso? José miró. Sí, eso somos nosotros. Y José no contestó, pero sonrió con esa sonrisa suya que no necesitaba explicación.
porque era verdad. Eso eran ellos. Cuando el robo terminó, que fue rápido y sin disparos, porque los 4 soldados de escolta no esperaban ese tipo de resistencia, cuando ya estaban montados y corriendo por el llano con las cajas aseguradas a los arneses del oscuro, pasó algo que Martín no entendió en el momento. El jovero no levantaba polvo. Corrían los 3, el oscuro adelante con el peso de las cajas, el jovero de José atrás cubriendo la retaguardia. Corrían por ese suelo de caliche que levanta nube de polvo con cualquier pisada de cualquier animal de cualquier tamaño. Y el oscuro levantaba su nube, como siempre, esa columna grisácea que cualquier jinete que los persiguiera podría seguir desde lejos. Pero el jovero no, corría igual de rápido. Las patas tocaban el suelo. Martín lo veía claramente aunque había poca luz, pero no levantaba polvo, ni una nube, ni una sola, como si pesara menos que el aire, como si no estuviera del todo en este mundo. Martín no dijo nada esa noche. Pensó que era la oscuridad, que era el cansancio, que eran los nervios del primer robo jugándole una mala pasada a sus ojos. Pero lo guardó en ese lugar donde uno mete las cosas que no tiene palabras para nombrar todavía. La tercera señal vino después, cuando ya habían llegado al escondite que tenían en una cañada entre 2 cerros al este de Mapimí. Un lugar que solo ellos conocían, que los viejos del pueblo llamaban la Cañada del Silencio, porque ahí los sonidos no se comportaban bien, se perdían o llegaban de donde no debían. Desencillaron a los animales, les dieron agua, los ataron bajo los mezquites para que descansaran. Y fue entonces cuando José miró al jovero a los ojos, en la oscuridad de la cañada, y los ojos del animal brillaron, no como brillan los ojos de los caballos cuando les pega la luz. Ese resplandor rojizo o verde que es el reflejo normal del ojo animal en la oscuridad. Eso José lo conocía bien. 4 años con ese caballo le habían enseñado cómo se veían sus ojos de noche. Esto era diferente. Brillaron plateados. 1 segundo, 2, como si hubiera luz dentro de esos ojos que venía de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Y después volvieron a ser los ojos normales de un caballo que había corrido mucho y que quería dormir. José se quedó mirando ese lugar durante un rato largo y después se acostó sin decir nada. Pero esa noche durmió muy poco. Ahora imagínate la escena, compadre. Han pasado meses desde esa primera noche. Martín Reyes y José Alvarado ya no son 2 peones sin historia. En los ranchos y pueblos de esa parte de Durango, sus nombres empiezan a circular. No en voz alta, no en la plaza, sino en los lugares donde la gente habla de veras. En las cantinas después de la segunda copa, en los corrales cuando no hay nadie mirando, en las cocinas de los jacales donde las mujeres repiten lo que escucharon sus maridos y los maridos repiten lo que escucharon los arrieros. 2 hombres de Mapimí, un oscuro y un jovero, que le quitaron a la compañía minera lo que la compañía minera llevaba años quitándole a la gente. Algunos lo decían con admiración contenida, de esa que no se puede expresar en público, pero que se nota en la manera en que cambia el tono de voz. Otros con miedo. Y unos pocos con esa envidia fría, que es peor que el odio, porque el odio al menos te lo dicen de frente. Pero todos lo decían. El segundo robo fue más ambicioso. No el tren chico de Bermejillo, sino el convoy que venía de Parral con el cargamento del trimestre. Más guardias, mejor custodia, más cajas. La clase de operación para la que necesitas información adelantada y necesitas ser más rápido que cualquier cosa que haya corrido por esos caminos. Fueron rápidos. Tan rápidos que los guardias no tuvieron tiempo de reaccionar antes de que ya estuvieran a medio camino del monte. El oscuro cargando el peso de las cajas sin protestar. Esas ancas macizas aguantando lo que ningún animal de menor constitución habría aguantado. Y el jovero atrás, siempre cubriendo la retaguardia con esa agilidad que no correspondía a ningún caballo de esa constitución. Pero lo que habló en ese segundo robo no fue la velocidad, fue lo del arroyo. Cruzaron el arroyo del Carbonero a todo galope, que en agosto trae agua porque baja en los temporales de la sierra. El oscuro entró al agua y salió salpicado, con las patas mojadas hasta las rodillas y el lomo sacudiendo el agua que le había llegado por el vientre. El jovero lo cruzó también. Salió del otro lado seco, las patas secas, el vientre seco,
la crin sin una sola gota de humedad, como si el agua no lo hubiera tocado, como si hubiera pasado sobre el arroyo en lugar de dentro de él. Martín vio eso, y esta vez no lo guardó. Cuando llegaron al escondite y ya estaban seguros, le dijo a José: «Oye, compadre, ¿viste lo que hizo el tuyo en el arroyo?». José asintió despacio. «Lo vi», dijo. «¿Y?». José tardó un momento. «Y nada», dijo al final. «Nos ayuda, no preguntemos cómo». Y eso fue todo lo que dijeron sobre el tema esa noche. Porque en el norte de México hay una sabiduría práctica que dice que hay cosas que es mejor no cuestionar. Igual que no cuestionas por qué un arroyo va hacia donde va o por qué el viento huele diferente antes de la lluvia. Las cosas que funcionan, funcionan. Y las preguntas a veces cierran puertas que es mejor tener abiertas. El tercer robo fue el más grande. Las 40 cajas que don Pascual había mencionado meses atrás. El cargamento que venía de las minas de hojuela con el pago del trimestre completo para los trabajadores. Un dinero que en teoría era para los peones, pero que la compañía manejaba a su manera, descontando deudas imaginarias y recargos inventados, hasta que al final de la quincena los hombres recibían migajas de lo que les correspondía por ley y por justicia. Para ese robo, usaron lo que habían aprendido en los dos anteriores: el dónde, el cuándo, el cómo moverse en ese tipo de terreno de noche con carga pesada. Y los animales, siempre los animales. El jovero los guió esa noche de una manera que no se explicaba con el entrenamiento ordinario de ningún caballo. Iban a media legua del punto de intercepción cuando el jovero frenó y giró el cuerpo hacia el sureste. Sin violencia, sin susto. Solo giró y se quedó orientado en esa dirección con las orejas tiesas. José lo conocía ya lo suficiente para no cuestionarlo. Le hizo señal a Martín. Esperaron. 5 minutos después, pasaron 3 jinetes por el sureste, a buena distancia, haciendo una ronda de exploración adelantada que los guardias del tren habían organizado sin que nadie lo supiera. Si el jovero no los avisa, los habrían visto. Y si los habrían visto, no hay robo esa noche, y probablemente hay balas. La segunda alerta del jovero fue durante la huida. Ya con las cajas aseguradas, ya corriendo hacia el monte, el jovero frenó de golpe en el camino principal y dio 3 pasos hacia el flanco izquierdo. José no dudó, giró con él y le hizo señal a Martín. Pasaron por el camino viejo, el que nadie usaba porque pasaba junto al cementerio de San José. Por el camino principal llegaron los refuerzos 10 minutos después. El jovero los había sabido. Lo había sabido antes de que nadie lo supiera, y los había sacado del camino sin hacer ruido, sin necesitar palabras, con solo 3 pasos hacia un lado. Esa noche, cuando Martín y José contaron las cajas en la luz del candil de la cañada, con el oscuro y el jovero atados afuera y el silencio del desierto encima de todo, hubo un momento en que los 2 hombres se miraron y no dijeron nada. El peso del dinero sobre la tierra de la cañada era un peso que ninguno de los 2 había sentido nunca antes. No el peso físico, aunque ese era real también. Esas cajas pesaban lo que pesaban y las habían cargado hasta ahí con trabajo, sino el otro peso, el peso de lo que significaba. Martín agarró un puñado de monedas y las apretó en el puño. Las soltó despacio sobre la tierra. El sonido fue como lluvia de plata. Y en ese sonido había algo que le cayó encima todo junto, sin aviso, sin poder prepararse. La cara de su madre echándole más agua al caldo para que rindiera cuando no había otra cosa. Los pies descalzos de sus hermanos menores sobre las piedras del llano. El petate con pulgas que era la única cama que había tenido hasta los 16 años. El olor del guiso de la casa del vecino que llegaba hasta la suya, pero que nunca le correspondía. Todo eso en el sonido de esas monedas cayendo. Y junto con todo eso, mezclado con todo eso, algo más que no debería estar ahí, pero que estaba: el miedo. No el miedo al peligro, ese ya lo conocía, ya lo había aprendido a cargar como se carga cualquier cosa pesada, distribuyendo el peso para que no aplaste un solo punto, sino el miedo de quien empieza a tener algo que perder, de quien antes no tenía nada y ahora tiene, y sabe que tener cosas significa que alguien te las puede quitar,
José lo miró sin decir nada durante un rato. Después dijo: «¿En qué piensas?». Martín tardó. «En que mi madre nunca ha tenido un comal que no tenga agujero». José asintió. «La mía tampoco. Eso se va a cambiar. Sí, aunque tengamos que pagar el precio que sea». José miró hacia afuera de la cañada, hacia donde estaban el oscuro y el jovero, los dos animales quietos en la oscuridad del desierto, el oscuro acostado y el jovero de pie junto a él, haciendo guardia como siempre. «Ya lo estamos pagando», dijo José, y los dos supieron que eso era verdad, que el precio ya estaba corriendo, que no había manera de saber cuándo iba a terminar de correr. Era el silencio de los que han ganado algo grande y que saben, en algún lugar que no es exactamente el pensamiento, pero que está justo al lado, que algo grande siempre tiene un precio, que nada de esta magnitud llega sin lo que se le debe. Martín fue el que habló primero, y lo primero que dijo fue: «¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tu madre, compa?». Y José entendió exactamente lo que quería decir, porque el dinero que tenían en esas cajas podía cambiar las vidas de sus familias. Podía sacar a sus madres de los jacales de lámina que lloraban cuando llovía. Podía poner huaraches en los pies de los hermanos menores. Podía comprar frijoles que no tuvieran que contarse uno por uno, pero también podía atraer el tipo de atención que no se va fácil. Y esa atención, compadre, ya venía. Ya estaba en camino, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía. Hay una cosa que el corrido cuenta de Martín Reyes que no le hace justicia a la historia completa. Dice que lo agarraron, que lo ataron y que se les fue. Y es verdad que se les fue, pero no dice cómo, ni por qué, ni qué costo tuvo esa libertad de tan poco tiempo. Martín conoció a una mujer. No fue un amor tranquilo ni un amor calculado. Fue de esos amores que te agarran por las solapas y te sacuden y no te sueltan aunque tú sabes, en algún lugar que no quieres escuchar, que deberían. Una mujer de Bermejillo con ojos que prometían lo que no podían cumplir y una sonrisa que Martín interpretó como cariño cuando en realidad era algo más parecido a la curiosidad de quien quiere saber sin querer pagar el precio de lo que sabe. Ella quería saber quién era él realmente, no el hombre discreto que se cuidaba en público, el que estaba debajo. Y Martín, que sabía guardar secretos con todo el mundo, no supo guardarlos con ella. No de golpe, no de una vez, sino poco a poco, en esas noches de mezcal y cercanía, donde uno se convierte en otra persona sin darse cuenta, donde uno quiere ser visto de cierta manera y por eso muestra lo que no debería mostrar. Le habló de los caballos, de las rutas, de los caminos que usaban, de los escondites donde guardaban lo que agarraban. No todo, pero suficiente. José lo supo antes de que pasara lo que pasó. No porque Martín se lo dijera, sino porque José conocía a su compadre mejor de lo que Martín se conocía a sí mismo. Y había algo en la manera en que Martín hablaba de esa mujer, algo en el brillo que se le ponía en los ojos y en la manera en que desviaba la conversación cuando José intentaba preguntar más, que le decía que algo no estaba bien. Una noche José le dijo: «Compa, esa mujer no es lo que crees que es». Martín se molestó. «No te metas en eso. Me meto porque eres mi compadre y porque lo que hagas con ella nos afecta a los dos». Martín no respondió, y al día siguiente fue a verla. La mujer ya había hablado con las autoridades. No vamos a decir que fue por maldad calculada. No vamos a decir que fue por dinero. Lo que sí se sabe es que Martín le había hecho una promesa que no cumplió. Una promesa de las que se hacen en el calor de una noche sin pensar en el día siguiente, y que al día siguiente se olvidan como si nunca se hubieran dicho. Pero las mujeres no olvidan esas promesas, y esta no olvidó. Los soldados fueron a buscarlo a Mapimí. Martín y José alcanzaron a salir antes de que llegaran, con el oscuro y el jovero al galope, hacia el cerro, hacia los caminos que solo ellos y sus animales conocían. Pero ya estaba rota algo. Ya estaba roto ese equilibrio que habían construido con paciencia y con el sudor de noche sin dormir. Ya no eran dos hombres invisibles con dos caballos que se movían por el desierto de Durango como si fueran parte del paisaje. Ahora tenían nombre, tenían cara, tenían un precio sobre la cabeza que no iba a bajar.
En esas noches de huida, cuando dormían en cañadas escondidas y los dos animales hacían guardia sin que nadie se los pidiera, Martín se quedaba quieto mirando al techo de estrellas y repasando cada momento, cada señal que el jovero había dado. Cada vez que el animal había puesto las orejas hacia adelante antes de que ellos detectaran el peligro. Cada vez que había corrido sin levantar polvo. Cada vez que había cruzado arroyos sin mojarse. Cada vez que había mirado a José con esos ojos que a veces, en la oscuridad, brillaban de una manera que no brillan los ojos de ningún caballo normal. ¿Qué era ese animal? ¿De dónde había venido realmente? El arriero que se lo había vendido a José por un rebozo viejo, ese hombre que dijo que el jovero estaba maldito, que ponía nerviosos a los otros animales. ¿Lo sabía? Había sabido desde el principio lo que tenía en sus manos y prefirió deshacerse de él antes de que le cobrara lo que le cobraría. Martín miraba al jovero en la oscuridad de la cañada y el animal a veces le devolvía la mirada, sin miedo, sin agresividad, sin ninguna de las cosas ordinarias que se ven en los ojos de un caballo. Solo una quietud profunda, de esas que no son indiferencia, sino algo más parecido a la paciencia de quien ya sabe cómo termina todo y se ha hecho a la idea. Eso era lo que Martín más le ponía al estómago raro. No el misterio, sino esa quietud, esa aceptación. Como si el jovero ya supiera lo que iba a pasar y ya lo hubiera aceptado de antemano. José terminó en la cárcel de Durango, no porque lo agarraran en el acto de nada, sino porque alguien que conocía el nombre lo reconoció en un mercado de la ciudad y fue a avisar. Los soldados llegaron, preguntaron, encontraron. No fue un arresto cinematográfico con caballos y rifles y persecución por las calles. Fue el tipo de captura ordinaria que tiene el sabor amargo de la mala suerte y de los errores acumulados. Estar en el lugar equivocado, con la cara ya conocida en los papeles de la autoridad. Se lo llevaron a la cárcel de la ciudad de Durango. Martín, que no estaba con él esa tarde, se enteró al día siguiente. Y entonces tomó la única decisión que podía tomar. Fue a sacarlo. Así de simple, así de imposible, así de puro en su complicada ilógica. No iba a dejar a su compadre en una celda de Durango mientras él andaba libre. No era esa la manera en que estaban hechos él y José. Desde chamaquitos en el corral de don Ernesto, lo que uno encontraba lo compartía con el otro. Lo que uno sufría el otro lo cargaba también. No había manera de ser libre sabiendo que el otro no lo era. No había manera. La fuga tardó 3 semanas en planearse. Martín buscó a gente que conocía los corredores de esa cárcel, que conocía los turnos de guardia, que sabía cuándo los huecos eran posibles. Consiguió información sobre las ventanas que daban al patio posterior, sobre el momento exacto de la tarde donde el cambio de guardia dejaba 3 minutos donde el movimiento era posible. 3 minutos. Era todo lo que tenían. El día que lo sacaron, Martín esperaba afuera con los 2 caballos. El oscuro para él, el jovero listo para José, ensillados con las cerraduras envueltas en tela para amortiguar el sonido sobre los adoquines de la ciudad. José salió por la ventana del patio en exactamente el momento acordado. Corrió. Martín lo vio aparecer por la esquina del muro posterior y ya estaba llevándole el jovero del cabestro cuando escucharon los gritos. Los habían visto. Los soldados salieron por la puerta principal del edificio, dando la vuelta, cortando el paso. Martín le aventó las riendas del jovero a José. ¡Corre! Y los 2 corrieron. El oscuro arrancó con Martín montado. José alcanzó al jovero, metió el pie en el estribo, montó al galope y los 2 caballos salieron disparados por el callejón que llevaba hacia el poniente, hacia los límites de la ciudad, hacia el monte que estaba a menos de 1 kilómetro. Iban juntos, como siempre. El oscuro a la izquierda, el jovero a la derecha. Así habían corrido cientos de veces en 4 años. Pero esta vez había soldados montados que salían de los callejones laterales, que cortaban el paso, que los obligaban a tomar decisiones en fracciones de segundo. En la segunda calle, el oscuro de Martín giró a la izquierda de manera instintiva para esquivar a 2 soldados que bloqueaban el paso. José siguió recto con el jovero. Era la única manera. Si se separaban, los soldados tendrían que dividirse también,
y cada uno de los dos tendría más posibilidades de llegar al monte. Era lógico, era correcto, y funcionó para Martín. El oscuro los sacó por el camino sur de la ciudad al galope, y se perdieron en el monte antes de que los soldados que los seguían pudieran alcanzarlos. Martín llegó al monte, detuvo al animal, se bajó, le dio agua de la cantimplora y esperó. Esperó que llegara José. Esperó que llegara el sonido de casco sobre la tierra seca del camino. Y lo que llegó, lo que alcanzó a escuchar desde la loma donde estaba escondido, fueron 3 disparos, secos, separados. 1. Una pausa que duró años. 2. Otra pausa. 3. El oscuro levantó la cabeza y las orejas. Martín se quedó de piedra. Lo que pasó en esos 3 disparos lo reconstruyeron después con lo que contaron los que estaban en las calles de Durango esa tarde. José iba bien escapado. Ya había dejado atrás a los soldados que lo seguían por el flanco derecho. Ya tenía el monte a 200 metros. El camino estaba abierto. La salida estaba clara. El jovero lo sabía. Iba a toda velocidad, abriéndose paso entre los últimos jacales del borde de la ciudad, cuando de repente frenó, las 4 patas clavadas en el suelo de caliche. José le gritó, le espoleó, hizo todo lo que se le hace a un caballo que se niega a avanzar. El jovero no se movió hacia adelante. En cambio, giró, dio media vuelta y empezó a caminar de regreso hacia la calle por donde habían venido. Despacio, con esa calma que no pertenece al momento. José tiró de las riendas con las 2 manos y con toda la fuerza que tenía. El jovero siguió caminando de regreso. 3 soldados que venían de una calle lateral, que ya habían dado por perdido al fugitivo y que estaban volviendo a sus posiciones, se encontraron de frente con el jovero que avanzaba hacia ellos con el jinete encima, tirando inútilmente de las riendas. Apuntaron. En el segundo de confusión que siguió, José saltó al suelo. Los soldados dispararon. El primer tiro falló. El segundo rozó el costado izquierdo del jovero y el animal bajó la cabeza un momento, pero no se detuvo. El tercero lo tumbó. El jovero cayó de lado en el polvo ocre del camino de Durango, con esa extraña lentitud con que caen las cosas que no deberían caer. Sus patas siguieron moviéndose un momento, ese movimiento involuntario de los músculos que no saben que el corazón ya paró. Los soldados miraron al animal caído, miraron hacia donde debería estar el jinete. No había jinete. En ese segundo de confusión, en ese momento donde la escena era tan extraña que nadie supo exactamente qué respuesta dar, José llegó corriendo al monte y se perdió entre los mezquites. Lo dejaron ir, no por compasión, sino porque lo que acababan de ver los había paralizado de una manera que ninguno supo explicar bien después. Un soldado que estuvo ahí lo contó esa misma noche en un mesón, tomando mezcal, con la voz plana de quien describe algo que su cabeza todavía no termina de procesar. El caballo giró solo, sin que el jinete lo mandara. Giró y caminó hacia nosotros, hacia los rifles. El jinete le jalaba las riendas y él seguía. No lo paramos con 2 tiros. Tuvimos que ponerle el tercero para que cayera. Y después, más bajo. Les juro que cuando cayó, cuando ese animal se cayó, yo sentí algo en el estómago que no sentí ni cuando maté a mi primer hombre. Era como si hubiera hecho algo a propósito, como si hubiera elegido ese momento, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. El soldado se terminó su vaso de mezcal, pidió otro, y no volvió a hablar del tema en toda la noche. José llegó al monte, se paró entre los mezquites con las manos temblando, no de cansancio, no del galope, de lo que acababa de ver, y vio, desde ahí, cómo el jovero dejaba de moverse en el suelo de Durango. No lloró, no gritó, solo se quedó de pie mirando ese cuerpo que ya no iba a levantarse. Ese animal que lo había cargado en sus lomos durante 4 años, que lo había guiado en la oscuridad del desierto, que había corrido sin levantar polvo y cruzado arroyos sin mojarse y alertado peligros antes de que fueran visibles, que había mirado el mundo con esos ojos que a veces brillaban plateados en la cañada del silencio. Ese animal que al final, cuando ya estaba libre, cuando el monte estaba a 200 metros y el camino estaba abierto,
dio media vuelta. ¿Por qué? Esa pregunta, compadre, José se la hizo durante el resto de su vida y nunca encontró la respuesta. Pero había algo que sí sabía, algo que sintió en ese momento con la misma certeza con que se siente el calor del sol o el frío del arroyo. Sin poder articularlo con palabras, pero real como el polvo en los pies y el hambre en el estómago, que el jovero no había dado media vuelta por accidente, que el jovero sabía exactamente lo que estaba haciendo y que lo que estaba haciendo lo hacía por él. La noticia corrió por Mapimí y por toda esa parte de Durango con esa velocidad que tienen las noticias que tocan algo que no se puede nombrar fácil. Al día siguiente, todo el mundo sabía. Y como siempre que pasa algo que no tiene explicación limpia, el pueblo se dividió en sus teorías. Los primeros fueron los que buscaron la razón más sencilla. Decían que el jovero se había espantado, que algún ruido repentino, algún movimiento que los humanos no detectaron, lo había hecho girar. Que los caballos hacen esas cosas a veces, que se espantan y no hay manera de controlarlos. Que no había misterio, solo mala suerte en el momento más importante. Pero los que habían escuchado al soldado contar la historia movían la cabeza. Porque los caballos que se espantan huyen hacia adelante, hacia los lados, hacia donde sea que no haya peligro. No caminan despacio de regreso hacia los rifles con la calma que el soldado había descrito. Eso no es un espanto, eso es otra cosa. Los segundos dijeron lo que siempre dice la gente cuando no tiene explicación: brujería. Que José había comprado ese caballo con algo que no debía haberse comprado, que el rebozo de su madre era solo la parte visible de un trato más oscuro que había hecho sin saberlo, que el jovero nunca fue un animal común, que era algo enviado, prestado, y que el préstamo tenía un plazo que se venció esa tarde en Durango. Los viejos que conocían la historia del arriero asentían con la cabeza cuando escuchaban esto, porque ese arriero había dicho que el animal estaba maldito. Y resulta que la maldición, si es que la hubo, no cayó sobre José, sino sobre sus enemigos. Los terceros tenían la versión más difícil de creer y la más difícil de descartar. Decían que el jovero lo había hecho a propósito, no porque lo mandara nadie, no porque hubiera brujería, sino porque los animales que han vivido de verdad con un hombre, que lo han cargado en sus lomos en los momentos de mayor peligro, que han compartido con él el miedo y la velocidad y la oscuridad del desierto durante 4 años, a veces desarrollan algo que no tiene nombre en español, pero que cualquiera que ha tenido un animal fiel reconoce cuando lo ve. Algo que se parece al amor, no al amor humano, que siempre lleva algo de cálculo aunque no nos guste admitirlo, al amor puro, al amor que no pide nada a cambio, al amor que cuando llega el momento de pagar el precio más alto, paga sin dudar. Esas personas decían que el jovero vio que los soldados iban a acercar a José, que vio que no había salida por el frente y que tomó la única decisión que podía cambiar el resultado: ponerse en el camino de las balas para que en la confusión José encontrara el segundo que necesitaba para llegar al monte. Nadie podía probar eso, y nadie podía descartarlo tampoco. Los cuartos en hablar, como siempre, fueron los viejos, los que se acordaban de historias similares, los que habían escuchado de sus propios abuelos hablar de animales en el norte de México que no se comportaban como animales normales, que aparecían cuando los necesitaban y desaparecían cuando ya no hacían falta, que cargaban a sus jinetes a través de imposibles y que en el momento final hacían lo que ningún cálculo humano explicaría. Los viejos de Mapimí no dijeron que era brujería, no dijeron que era suerte, dijeron algo más sencillo y más difícil de rebatir. Dijeron que había caballos así, que siempre habían existido en el norte, que no a todos los hombres les llega uno, y que cuando a un hombre le llega ese tipo de animal, más vale que esté dispuesto a reconocer lo que tiene, porque lo que tiene no se mide con ningún precio que los hombres hayan inventado todavía. Y cuando alguien les preguntaba si el jovero era bueno o malo, de los que ayudan o de los que cobran precio, los viejos sonreían con esa sonrisa que no llega a los ojos. ¿Tú qué crees, mijo?, decían, y se callaban. Y de Martín Reyes
Lo poco que se sabe es que murió joven, en un enfrentamiento con las autoridades, no mucho tiempo después de la huida de Durango. Murió como murieron muchos hombres de esa época y esa tierra, rápido, sin tiempo de arrepentirse de nada ni de explicarse a nadie, sin saber que la canción que contaría su historia ya estaba siendo pensada por un hombre de Linares, Nuevo León, que todavía no lo conocía. No murió solo, eso al menos. El oscuro estaba con él, siempre estuvo con él, hasta el día que no pudo estar. El oscuro se quedó en Mapimí después de eso, con un familiar de Martín, dicen unos, con un vecino que lo conocía y que lo recibió sin preguntar demasiado, dicen otros. Las versiones cambian dependiendo de quién las cuente, como cambian siempre las versiones de las cosas que la gente quiere recordar, pero no quiere fijar del todo, porque fijarlas sería hacerlas definitivas. Vivió sus años normales, el oscuro, con algún familiar, dicen, con algún vecino que lo conocía y que lo recibió. Vivió sus años normales, sin señales, sin misterio, sin las orejas tiesas apuntando al norte antes de que nadie supiera que el peligro venía, porque el jovero no estaba, y sin el jovero, el oscuro era solo un caballo, un buen caballo, un caballo fiel y trabajador, pero solo un caballo, como si la mitad de algo que estaba completo ya no pudiera brillar igual, como si la mitad de una cosa que era entera no pudiera comportarse como si todavía lo fuera. Dicen que el oscuro tardó en comer bien varios días después, que se quedaba parado en el corral viendo hacia la entrada, como esperando algo que ya sabía que no iba a llegar, como hacen los que esperan algo que el corazón ya sabe que se fue, pero que los ojos todavía no terminan de creer. José, por su parte, intentó lo que intentan los hombres cuando ya no quieren seguir siendo lo que fueron. Abrió una tienda. En un pueblo del norte de Durango, lejos de Mapimí, con otro nombre, con otra vida que construyó pieza por pieza sobre los cimientos del pasado que quería dejar atrás. No fue fácil. Nunca es fácil construir algo nuevo cuando el peso de lo que fuiste te sigue como sombra, y tú lo sabes aunque nadie más lo vea. Pero al principio funcionó. Funcionó mejor de lo que José esperaba, que era lo suficientemente honesto consigo mismo para no esperarse demasiado bueno de nada. La tienda tenía mostrador de madera, 2 estantes con latas y costales y una silla detrás del cajón donde José se sentaba las tardes tranquilas a escuchar los sonidos del pueblo que no eran el galope y no eran el viento del desierto y no eran el crujido de la silla de montar a todo galope. Eran sonidos de paz. Y José no sabía bien cómo llevarse con la paz, porque había pasado 4 años en que la paz era el intervalo de peligro a peligro y no un estado permanente. Y los estados permanentes que uno no conoce se sienten raros al principio, como caminar en zapatos nuevos. La forma no es la tuya todavía y cada paso te lo recuerda. Pero se iba acostumbrando, despacio, día a día. Tuvo clientes, tuvo rutina, tuvo noches tranquilas que no había tenido en años. Noches donde no había que poner el oído hacia afuera para detectar lo que venía antes de que llegara. Lo que no tuvo en ninguna de esas noches tranquilas fue al jovero. Y eso sí no se acostumbraba. Porque hay cosas que te dejan un hueco de una forma tan específica que el hueco tiene la misma forma exacta de lo que se fue. No un hueco genérico, no el hueco del que extraña algo indefinido. El hueco con la forma del jovero, con la forma de unas orejas que se ponían tiesas hacia el norte cuando había peligro en el norte, con la forma de unos ojos que a veces brillaban plateados en la oscuridad de la cañada del silencio. José nunca tuvo otro caballo después de eso, no porque no hubiera podido conseguirlo, sino porque no quiso, porque sabía que el que viniera no iba a ser el mismo, y porque había algo en tener un animal diferente en ese lugar que se sentía como traición, y José no era hombre de traiciones. Así que vivió sus años sin caballo, con el hueco y con la tienda y con las noches tranquilas, hasta que el pasado lo alcanzó de la única manera en que el pasado alcanza a los que no pueden escapar de él. Una empleada de esa tienda, con un cómplice, lo atacó una noche y escondió su cuerpo. No hubo caballos esta vez. No hubo velocidad ni desierto, ni el jovero poniéndose entre el peligro y él.
solo una traición ordinaria y un final que no correspondía a la magnitud de la vida que José había vivido. Así terminó el hombre que el jovero fue a sacar de la cárcel de Durango. Así se quedó solo el oscuro. Así se quedó solo Lupe Tejerina 20 años después, cuando Homero Guerrero murió en la carretera de Monterrey a Reynosa en 1982. Y el único hombre que podía entender lo que era cantar esa canción desde adentro se fue de golpe, en un accidente que nadie esperaba. El oscuro en el corral de Mapimí, parado viendo la entrada. Lupe Tijerina los escenarios del mundo, cantando la historia de los dos amigos. Los dos solos. Los dos esperando algo que ya saben que no vuelve, pero que el cuerpo todavía recuerda como si pudiera. La conclusión que se quedó, la que corrió de rancho en rancho en esa parte de Durango durante generaciones y que llegó hasta los oídos de Lupe Tijerina para convertirse en canción en 1974, fue una sola. Que había dos caballos y que uno de esos caballos no era del todo de este mundo. No en el sentido de los cuentos de espantos, sino en el sentido de que había en él algo que no cabe en los registros ordinarios de lo que los animales pueden ser y hacer y sentir. Algo que lo hacía más que un caballo de carga y más que un caballo de trabajo y más que un animal que sirve para moverse de un lugar a otro. Algo que, en el momento más importante, lo hizo dar media vuelta. Y cuando le preguntas a cualquier viejo de los ranchos cercanos a Mapimí qué fue lo que pasó realmente esa tarde en Durango, te van a responder igual que siempre, con una sonrisa que no llega a los ojos. ¿Tú qué crees, mi hijo? Porque en México, compadre, hay cosas que no se contestan, se preguntan, se dejan flotando en el aire como humo de copal, como polvo de camino de noche, como el recuerdo de algo que pasó, pero que nadie puede probar y que por eso mismo vive más que cualquier cosa que sí se puede probar. Pero aquí está el mero corazón de esta historia, compadre. No en el misterio del jovero, no en el polvo que no levantaba, ni en el arroyo que no lo mojaba, ni en los ojos que brillaban plateados en oscuridad de la cañada, sino en lo que esos dos caballos representaban. El oscuro y el jovero eran el espejo de Martín y José, dos animales que llegaron al mismo corral sin conocerse y que desde el primer momento se pusieron uno junto al otro como si siempre hubieran sabido que eran parte del mismo par, como si la vida los hubiera traído ahí para algo específico y estuvieran dispuestos a cumplirlo hasta el final, cualquier que fuera ese final. Pero hay algo más en esa historia que se pierde si solo la miramos desde afuera, porque los cuatro juntos, eran algo que ninguno de los cuatro podía ser solo. El oscuro sin el jovero era un buen caballo, obediente, resistente, trabajador. Pero no era lo que era con el jovero a su lado. El jovero sin el oscuro era un animal extraño que ponía nerviosos a los otros de su especie y que ningún arriero quería en su grupo. Martín sin José era un hombre silencioso y capaz, pero sin la chispa que se le ponía cuando tenía con quién compartir lo que miraba. José sin Martín era un hombre alegre, pero sin el anclaje que le daba su compadre. Ese peso quieto que los entraba cuando José se movía demasiado rápido hacia todos lados. Los cuatro juntos eran una cosa completa. Los cuatro separados eran cuatro mitades buscando su otra parte. Y eso, compadre, eso es lo que la mayoría de la gente no se detiene a ver cuando escucha el corrido. Que la tragedia no es la muerte del jovero. La tragedia es el silencio que quedó después. El oscuro en el corral viendo hacia la entrada. José en la tienda con el hueco en forma de jovero que nunca llenó con nada más. Martín que se fue sin poder despedirse del compadre que le había dicho la verdad cuando nadie más se atrevía. Y el jovero que eligió quedarse entre las balas para que al menos uno de los cuatro pudiera seguir, para que la historia siguiera, para que alguien pudiera contarla. Igual que dos chamaquitos de Mapimí que se conocieron limpiando establos por un taco de frijoles al día y que sin que nadie les dijera cómo, sin que nadie les enseñara la lección, aprendieron que hay una sola manera de sobrevivir cuando el mundo no te da nada de entrada: hacerlo juntos. El jovero le dio a José 4 años de caminos posibles.
4 años de rutas que el animal abría con sus patas que no levantaban polvo y sus orejas que detectaban el peligro antes que nadie. Y al final le dio algo más. Le dio la vida. No de la manera en que uno planea las cosas, no con estrategia ni con cálculo, de la única manera en que se pueden dar las cosas que realmente importan. Sin duda, sin vuelta atrás, con todo. La promesa no se dijo en voz alta. Nunca se dijo. No era el tipo de promesa que se necesita decir porque es el tipo de promesa que se vive, que se demuestra cada noche en la cañada del silencio, cada vez que los 4 atravesaban juntos un arroyo de agosto, cada vez que las orejas del jovero se ponían tiesas en la oscuridad y los 4 cambiaban de rumbo sin necesitar que nadie dijera nada. Una promesa de la que nadie habló porque todos la sabían, que nada los iba a separar. Hasta que una bala la rompió. Y si te preguntas, compadre, si te preguntas qué tan cierto es todo esto, si el jovero realmente giró solo o si fue el azar, si había algo en ese animal que no pertenecía a este mundo, o si es la memoria que con el tiempo embellece lo que ya pasó, yo no te voy a dar la respuesta. Nadie te la puede dar. Solo te voy a dejar con esto. Lupe Tijerina, el hombre que escuchó esta historia y la convirtió en canción, que la cantó miles de veces junto a Homero Guerrero en escenarios de medio mundo durante los años más brillantes de los Cadetes de Linares. También perdió a su compadre. Homero Guerrero murió en la carretera de Monterrey a Reynosa en 1982, en un accidente que nadie esperaba. Y Lupe Tijerina siguió solo. Siguió cantando esa canción de 2 amigos. Siguió cantando la historia del jovero que murió para que otro viviera. La cantó durante 30 años más, a través de todos los cambios y las disputas y los dolores que vinieron después. La cantó hasta el último concierto de su vida en San Luis Potosí en 2016, antes de que el corazón lo bajara del escenario para siempre. No sé si Lupe Tijerina pensaba en Homero cada vez que cantaba esa canción. No sé si se reconocía en el oscuro que se quedó solo en el corral de Mapimí, parado viendo hacia la entrada, esperando al que no iba a volver. Pero sé que la cantó hasta el final, que nunca la dejó de cantar. Y eso dice más que cualquier respuesta que yo te pudiera dar. Así que la próxima vez que escuches Los 2 amigos, o El caballo jovero, o cualquiera de esas canciones que llevan más de 50 años rodando de voz en voz en el norte de México, no las escuches solo como corridos. Escúchalas como lo que son: el recuerdo de 2 hombres, 2 caballos, y una promesa que nadie hizo en voz alta, pero que todos vivieron hasta el final, que nada separó en vida, hasta que una bala la rompió. Acabas de escuchar el canal Potro Cuentista. Gracias por quedarte hasta el final, compadre. Ahí en tu pantalla hay otra historia. Dale clic ahora. Te espero del otro lado.